Bienvenidos a la parte introductoria de la revisión del artículo número 1 de la clase de Diseño Estructural, cuyo nombre es Diseño de estructuras de aeronaves contra la amenaza de impactos de aves. El enfoque de este paper se ubica sobre la experimentación y la simulación del impacto de un pájaro en tres estructuras distintas, que según los antecedentes de la investigación, son las estructuras que tienen mayor probabilidad de recibir el impacto de los pájaros. Y además, estas también hacen parte de una clasificación de componentes críticos que según la sección 25 de las Federal Aviation Regulations deben tener determinado nivel de resistencia al impacto de las aves. Los autores llevaron a cabo el estudio siguiendo dos metodologías, una experimental y una computacional. Para el experimento, tuvieron que hacer montajes de la estructura destinada a recibir el impacto, y como proyectil, se utilizó el cuerpo de un ave con ciertas transformaciones de tal manera que fue un objeto de cómodo manejo durante las pruebas. Para generar el impulso del cuerpo, se utilizó un cañón de aire comprimido que fue capaz de imprimirle una velocidad promedio al ave, de tal forma que tanto los sucesos como el entorno se asemejaron a condiciones reales de vuelo. Además, para la cuantificación de datos, como dispositivos de medición, se utilizaron diversos sensores ubicados sobre la estructura, con el objetivo de recolectar información acerca de esfuerzos y desplazamientos. En la parte computacional, crearon con ayuda de un software CAD la estructura de la aeronave, a la cual se le otorgó un mallado con la finalidad de aplicarle una simulación del choque. Por otro lado, según el paper, el ave a determinadas velocidades puede clasificarse como un fluido, esto debido a su comportamiento durante el choque. Como consecuencia de esto último, no fue posible definir un mallado convencional para utilizar el método de los elementos finitos, por lo que se utilizó el método conocido como Smooth Particles Hydrodynamics, que es más tolerante ante las deformaciones naturales de un fluido. Es decir, este último permite deformaciones más grandes del mallado que el método de los elementos finitos. Como conclusión de esta primera parte, se deduce una alta fiabilidad de los resultados, que como sustento tienen dos métodos de alta rigurosidad que se llevan a cabo muy cuidadosamente. Además, se evidencia el alto dominio de los autores sobre las herramientas computacionales y el vasto conocimiento que abarcan acerca de la temática de la investigación. A continuación hablaremos sobre las pruebas en el diseño de la cola horizontal. Como podemos observar, se muestra en la figura con detalle la representación de la configuración de la estructura de la cola horizontal de una aeronave. Como podemos observar, para mostrar la configuración, la piel superior se ha eliminado y nuestra estructura cuenta con un borde de ataque, dos costillas, una viga frontal, una viga trasera y los revestimientos superior e inferior. Como se diferencia en la imagen, los distintos colores indican diferentes materiales. El borde de ataque y las pieles están hechos en un aluminio 2420 con un tratamiento térmico T3 y las costillas y las vigas están hechas de aleación de aluminio 7075 con un tratamiento térmico T6. Los espesores de estos componentes varían entre 1.6 milímetros y 3 milímetros. En esta imagen observamos la cola horizontal montada sobre una estructura para realizar las diferentes pruebas en relación a las afectaciones que sufren con los impactos con las aves, los FOD. Se observa que el punto de impacto medio está en el borde de ataque y que la velocidad específica de la ave es 180 metros por segundo, donde se observa los daños que ésta puede llegar a afectar a la cola horizontal. Aquí observamos el proceso de simulación de impacto a la estructura de la cola horizontal de las aves, según la relación en el tiempo, donde observamos claramente que la piel del borde de ataque no puede soportar la carga de impacto de las aves y es penetrada, causando un gran daño en su estructura. Esta gráfica nos permite comparar los daños estructurales finales entre la simulación numérica y la prueba. Los resultados de la simulación del tipo de información y el modo de daño están muy cerca de los resultados de la prueba. Un buen acuerdo entre los resultados de la simulación y los datos de prueba indican que el modelo numérico es capaz de predecir la respuesta dinámica de la estructura horizontal de cola bajo un impacto de aves, y la simulación numérica se puede utilizar como una herramienta para diseñar la estructura horizontal de cola. Con eso evitaremos accidentes en el futuro y podremos manifestar de forma clara lo que
Para estudiar adicionalmente el efecto de la placa de refuerzo sola, se colocan ángulos diferentes como se muestra en la primera figura. Como se ha cambiado el ángulo de apoyo, el espesor de la placa también se ha cambiado para mantener el peso de la misma. Como se muestra en la segunda figura, la estructura de borde de ataque sufre más deformación y daños como el ángulo de apoyo de la placa de refuerzo disminuye. Esto quiere decir que entre menos ángulo tenemos, va a ser menor la deformación, y a un ángulo mayor la deformación. A continuación mostramos el proceso de deformación de la estructura de cola horizontal con un refuerzo triangular. La resistencia de los FOD se incrementa dramáticamente debido a la capacidad de disipación de energía de la armadura de triángulo. El ave se corta en dos partes para que se cambie la dirección del impacto. Como resultado, no hay daños significativos en la piel del borde de ataque, lo que nos proporciona un gran beneficio ya que nos brinda seguridad al momento del vuelo. En esta última imagen podemos observar cómo nuestro resultado experimental de la figura mostrada confirma que el resultado de la simulación de la estructura mejorada es bastante buena, ya que el rendimiento ante los FOD, donde la deformación del borde de ataque es muy pequeña y no hay un daño que se observe muy grande en la estructura. Es por esto que la mejor forma de reducir los impactos disipando la energía es haciéndole un revestimiento y un refuerzo en forma triangular a la estructura de la cola horizontal, con materiales como espuma o panal de abeja. Son muy recomendados para estos casos. Recordemos que siempre antes de montar nuestro diseño debemos realizarle las pertinentes pruebas en los sistemas computacionales para dar así una proximidad de lo que puede ocurrir durante el vuelo. Muchas gracias. Diseño de estructura de aviones contra la amenaza de choques con aves. Ítem 223, colmena y materiales de espuma. Simplificará la simulación de los materiales con estructura colmena. Se modelan como elementos continuos sólidos con propiedades de material ortrópico. Vamos a encontrar una serie de materiales que dependen de esta composición. Material 42, Pancrash. Este presenta un modelo mejorado para el impacto. El F50 Divisel. Este aluminio es usado para el estudio de estructuras de colmena. Su densidad es de 50 kilogramos metro cúbico. Por último tenemos el espuma de aluminio. Este es fabricado soplando un gas de una aleación de aluminio. Su densidad es de 275 kilogramos metro cúbico. Modelos para articulaciones. Tipos de métodos: PLIN y TIED. El modelo PLIN es un modelo de juntas compuestas fijas en simulaciones de choque e impacto. También es un elemento muy factible, ya que es capaz de unir hasta 5 capas. Las juntas abrochadas como remaches y pernos también son representados por el método PLIN. El TIED proporciona una manera satisfactoria de modelar los sujetadores. Desarrollo de la prueba pájaro. Este tema nos presenta un resultado de una simulación por pruebas de impacto de pájaro en donde se realiza con ciertas normativas y regulaciones. La prueba consistía en realizar moldes de gelatina simulando el choque de los pájaros, los cuales tenían un peso alrededor de las 4 y 8 libras. Prueba. El estudio es basado en la estructura de diferentes partes de la aeronave, en donde se determina qué materiales son los adecuados para esta parte de la aeronave. Entre estos encontramos revestimientos metálicos, aleaciones de aluminio, aceros y también qué tipo de grosor deben tener. En este momento vamos a validar toda la información acerca de las diferentes estructuras que sean relacionadas con los efectos o las situaciones de ataques de pájaros o aves. Bueno, entonces en primer lugar encontramos el modelo de elementos finitos. Esto se hace con los resultados de simulación versus los datos de prueba. Entonces encontramos que el modelo de elementos finitos incluye todos los componentes que se van a ver demostrados en la siguiente figura. Bien, es decir que esta figura, que se hace por medio de un enmallado
de elementos finitos, ¿sí? Puede ser un ANSYS, un Inventor. Este elemento consta de 9622 elementos sólidos y 39.262 elementos de armazón con afinamiento en las áreas altamente cargadas. Bien, estas áreas que se representan en la figura número 13, como lo pueden observar. En la simulación la estructura se monta horizontalmente en un accesorio de acero y el accesorio de acero se conecta a un soporte pesado unido a un piso de concreto. Bien, entonces durante mucho tiempo se ha aceptado que aumentar la densidad de la malla, de esta malla, de tales áreas que pueden aumentar la deformabilidad y permitir una reducción de la rigidez de la interfaz de contacto. Las áreas altamente cargadas incluyen la piel metálica, es decir, toda esta piel, la capa del borde anterior y la viga auxiliar. El tamaño del elemento promedio de carcasa convencional tiene unas dimensiones de 10 milímetros, mientras que el tamaño del elemento promedio en el área refinada se establece en 5 milímetros. El ave utilizada en la prueba, ¿sí?, que vendría siendo pues abriendo comillas, ¿no? Pues no tiene ninguna forma de ave, pero significativamente este elemento es el que va a entrar a simular con nuestro enmallado, permitiéndonos mostrar esos resultados. Entonces lo que va a hacer es atravesar la estructura como se hace en la simulación real. Entonces decíamos que pesa o tiene un peso este elemento de 3.624 kilogramos, lo que equivale a 7.99 libras, y tiene una velocidad de impacto real que se mide como 184 metros sobre segundo, es decir que tiene una velocidad bastante alta, ¿no?, para impactar nuestra estructura. Está muy cerca a la velocidad que le damos en el proceso de elementos finitos. Bien, por lo tanto este valor se define como la velocidad de ataque del ave en la simulación numérica. Ahora bien, se eligen 3 tamaños diferentes de estos elementos: 5, 10 y 12 milímetros para las áreas altamente cargadas y muy deformadas. Ahora luego, la figura 14, bien, que dice que es la comparación de tensión y tiempo que se obtiene en respuestas de los diferentes mecanismos de elementos finitos, ¿sí? Es decir, esta imagen. Bien, ahora, ¿qué muestra esta imagen? Tiene un comportamiento que pues no es lineal, ¿no?, pero tiene unos máximos y unos mínimos, y en algún momento muestra un comportamiento lineal. Pero ¿qué pasa? Esto quiere decirnos que las tensiones mostradas en la estructura, a pasar el tiempo, o bueno, al pasar cierto determinado tiempo, va a empezar a cambiar. Es decir, que de 0 a 2 milisegundos se va, entre paréntesis, a mantener constante, ¿sí?,
o va a tener una cierta similitud a constante. Pero, ¿qué pasa? Después de esos 2 milisegundos, incrementa la tensión y tiene vaivenes. Es decir, no se va a mantener constante, sino sube y baja al pasar el tiempo. Entonces, esta figura 14 muestra que las respuestas de tensión frente a tiempo en la misma ubicación que está la viga auxiliar con un espacio de 200 milímetros con respecto al borde derecho, obtenido utilizando las 3 mallas. 3 curvas coinciden, lo que indica que se ha obtenido una solución convergente con el refinamiento de malla actual. Bien, entonces podemos seguir con la deformación del borde de ataque y daño en la viga auxiliar. La figura de la izquierda, es decir, la figura número 15, compara la deformación del borde de ataque durante el proceso de golpe de pájaro, resultado de la simulación numérica con lo que ha sido capturado por la cámara de alta velocidad lateral durante la prueba real. En el comportamiento de formación del ave se encuentra que hay una gran similitud con la deformación del ave real en la prueba. Como lo podemos observar, tenemos un tiempo instantáneo en este caso de 0 milisegundos, un tiempo de 0.5, 1, 1.5 y 2.5 milisegundos. Entonces observemos qué puede pasar, o qué ha pasado, mejor dicho. Entonces acá aún no están en contacto con la superficie, sí, porque ya es instantáneo, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Acá podemos observar que ya hay una deformación en la estructura de ese borde de ataque. Bien, como lo muestran las dos figuras, una gran similitud, es decir, que va bien encaminada esta investigación. Como lo podemos observar, estas deformaciones que se encuentran al momento que el ave, en este caso el ave real, impacta, ¿sí?, la estructura, y en este caso nuestro elemento que hace referencia al ave impacta, ¿sí? Aunque en este momento no ha perforado, sino estéticamente ha golpeado la estructura. En 1 milisegundo, ¿qué pasa? Aquí ya se puede ver casi el impacto, o más perfectamente, que se puede observar que ya casi perfora la estructura. O sea, es tan rápido, pero podemos observar que ya hay una deformación casi abrupta, crítica e interna. En un tiempo de 1.5 milisegundos ya hay una perforación prácticamente, o ya una parte sabe ha entrado a nuestra estructura interna, a nuestra viga auxiliar, ¿sí? Pero ¿qué pasa en 2.5 milisegundos? Ya ha hecho una ruptura en nuestra estructura y prácticamente nuestra viga auxiliar no debe romperse, debe absorber todo ese impacto. Como bien nos muestra acá la comparación de la simulación del ave en procesos con imágenes con diferentes velocidades de cámara.
es muy parecido, ¿sí? Las imágenes que nos muestran la simulación y las imágenes de la simulación real. Simulación CFD, simulación real. Bien. Ahora, por otro lado, ¿qué encontramos? En la figura 16, ¿sí? Nos muestra que el orificio de penetración, ¿sí? Es decir, este orificio es aproximadamente 430 milímetros de largo, ¿sí? De largo 430 milímetros y de ancho 230 milímetros. Entonces, prácticamente, pues lo señalamos como, entre comillas, un cuadrado, base por altura, en su área, pero básicamente esto no tiene nada de formación de una geometría cuadrada. Pero el largo, como bien lo decía, es de 430 milímetros y 230 milímetros de ancho. Ahora bien, el componente B negro, ¿sí?, de la viga en la simulación es, qué pena, el componente negro es la viga delantera, ¿sí? El componente negro es la viga delantera, que tiene dos agujeros de aligeramiento, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? El agujero de penetración en la simulación tiene, pues, una geometría, entre comillas, cuadrada, igual que en la real, en la simulación real. Pero este tiene unas dimensiones aproximadamente de longitud de 410, como bien lo dice, y de ancho 220. ¿Sí? Entonces, aproximadamente tienen un promedio de error, hay error de 20 milímetros, básicamente. Bueno, 20 milímetros en el largo, y en el ancho tienen 10, casi iguales. Es la comparación final de la estructura en la evaluación o en la simulación real y en la simulación computacional que encontramos. Entonces, esto compara el daño estructural final para mostrar el daño interno del borde anterior del modelo. Estos resultados muestran que la deformación y el daño predichos por la simulación concuerdan con los resultados de prueba. Básicamente, estas dos imágenes. Ahora, ¿qué pasa? Podemos seguir con el desplazamiento y las tensiones que encontramos en la estructura. En la figura de la izquierda, la figura 17, la comparación del desplazamiento frente a la respuesta temporal entre la simulación y la prueba es lo que demuestra dicha imagen, ¿sí? Entonces, el resultado de la simulación concuerda con los datos de prueba de 2.7 milisegundos. Sin embargo, después de este tiempo, es decir, de los 2.7 milisegundos, las dos curvas parecen mostrar diferentes tendencias. Esta diferencia se debe al desplazamiento horizontal del punto de medición, como el desplazamiento se obtiene por medición sin contacto cuando la estructura se deforma y causa un desplazamiento horizontal. El punto de medición ya no es un punto diseñado originalmente. Otro posible factor que contribuya a este efecto es la diferencia en la amortiguación de la estructura. Entonces, tenemos desplazamiento versus tiempo. Entonces, 2.7 más o menos va a ser por acá, que es donde empieza a mostrar como un error, básicamente, o ya no es una tendencia simultánea, sino que, por lo anteriormente dicho, como los factores de amortiguación, entre otros,
empieza a haber una discontinuidad en esas dos líneas. Pues, si se puede observar, la simulación casi en toda su prueba muestra una condición casi lineal. Pero aquí vemos que, bueno, esto por lo que digo es casi lineal, pero siempre es curviado. Y acá muestra un máximo y un mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hay una reducción en este punto del tiempo. Y después empieza en este punto más o menos, que podemos decir el 2.7, ¿sí? Empieza a haber una variación ya en los errores anteriormente dichos. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa? Encontramos en esta figura a la derecha o la 18 la comparación de tensión versus tiempo en respuesta de la prueba de la simulación. Entonces, muestra una comparación entre la tensión frente al tiempo de respuesta entre el resultado de la simulación y el registro de prueba. Como bien lo decía, los datos de formación, si ustedes se pueden dar cuenta, hay S2, ¿sí? S4. Se tomaron S1, no está, porque la ubicación está cerca al punto de impacto y el extensímetro se dañó justo después de que el pájaro tocara el borde de ataque. La tensión en S2. Los datos de prueba solo son válidos durante los primeros 1.4, más o menos por acá. Es decir, cuando hay este fenómeno crítico que se muestra, o sea, baja críticamente su tensión, estando tan alta, baja críticamente, entonces funciona hasta acá, 1.4, después de lo cual el medidor de tensión se desconectó por la onda de choque causada por el impacto de la velocidad. Para la mayoría de las respuestas de tensión, es decir, para la C4, la C5, la C6, existe una buena conciencia general entre los resultados de la simulación y los registros de prueba. Esto indica que el modelo numérico establecido aquí es capaz de predecir la respuesta dinámica de la estructura de cola vertical bajo un ataque de pájaro. Por lo tanto, se puede utilizar como una herramienta para diseñar la estructura de cola vertical. Bien, entonces encontramos en la figura 4 su comportamiento versus la tensión y el tiempo, ¿sí? Acá básicamente llegamos a un punto en el que también su comportamiento es crítico. Entonces, de estar tan alta a tener un bajón tan rápido y tan crítico. Igual lo que pasa, bueno, acá, o miren esto, acá. Básicamente, antes de eso, se comportan casi igual, por no decir que tienen bastante similitud. Entonces, ¿qué pasa? Podemos seguir a la mejora del diseño. Como bien lo decíamos, el daño estructural es inevitable durante un ataque de aves. Sin embargo, un buen diseño debería garantizar que un avión aún tenga la capacidad de un vuelo y aterrizaje más seguros, y mantenga intactos los ductos importantes y el sistema de control después de un impacto accidental. En cuanto a la cola vertical, los componentes importantes y los sistemas operativos se colocan detrás de la viga frontal, frente a la cual se ubican el borde de ataque y la viga auxiliar. Como resultado de este diseño, no se debe penetrar la viga delantera, lo que requiere que la viga auxiliar soporte la carga de impacto.
Bajo el prerequisito anterior, el rendimiento de ataque antipájaro de la cola vertical depende principalmente de las estructuras de borde de ataque y viga auxiliar, cuyos rendimientos están determinados por sus configuraciones y materiales. Esta sección se enfoca en investigar la configuración de la viga auxiliar en el desempeño de ataque de aves de la cola vertical para desarrollar mejores vigas auxiliares con diferentes configuraciones. Mientras la configuración de la viga auxiliar cambia, otros componentes de la estructura de cola vertical permanecen igual que la estructura original. La viga auxiliar de la estructura de prueba actual está hecha de aleación de aluminio 7050 T7451 y su configuración se muestra en esta imagen. Entonces, ¿qué nos muestra esta imagen prácticamente? En la parte posterior de la viga auxiliar hay 5 larguerillos, de los cuales 2 larguerillos exteriores están diseñados para ser remachados con nervios. Estos larguerillos se emplean, remachados con nervios no es remachado, pues básicamente con una finalidad estructural. Bien, entonces estos largueros se emplean para fortalecer la estructura, sin embargo no soportan la carga de ataque de pájaros muy bien. Mientras que en esta imagen, ¿sí? ¿Qué pasa? Proporciona la distribución de esfuerzos equivalente de la viga auxiliar original antes de penetrar. La tensión equivalente máxima que ocurre en el área plana, ¿sí?, donde también comienza la penetración. Para efectos de reducir el esfuerzo máximo de evitar la penetración, se debe considerar el esfuerzo en área plana. Entonces, básicamente, como bien lo decía el ingeniero Fabio Merchán en el curso de diseño estructural, tenemos unos larguerillos, como se muestran acá, ¿sí?, stringers. Pero ¿qué pasa? Acá observamos ya casi la penetración de la estructura, y en esta área amarilla con rojo y un poco de verde, cómo el ave impacta nuestra estructura. Entonces tenemos nuestra deformación dada en pascales. Entonces las partes azules, ¿sí?, digamos esta parte o este larguerillo, nos muestra que no tiene nada de deformación, mientras si nos centramos en el foco de impacto de la estructura, vamos a encontrar que es donde hay más penetración, ¿sí?, muchísima más penetración. Por eso son los colores más vivos, entre rojo, amarillo y verde. Bien, entonces, ¿qué pasa? Lo que decía el ingeniero Fabio Merchán, decía que se realizaba la fabricación de la estructura de esta viga de forma de que si nosotros tuviéramos un impacto por ave, o no sé, una ruptura, una grieta, ya sea por fenómenos exteriores o no controlables, sí, digamos como por ejemplo esta situación del ataque de pájaros, entonces el impacto va a suceder. Pero entonces, como está fabricada esta viga auxiliar o esta viga, va a impactar el ave, va a provocar un daño en la estructura, pero si hay un agrietamiento, si se encuentra un agrietamiento, entonces ¿qué puede suceder? Que el agrietamiento llegue no a toda la estructura,
sino hasta un punto. Bien, en este caso, con esta geometría cuadrada, va a llegar hasta sus límites, esa grieta. Entonces, con eso podemos validar ese tipo, básicamente, de configuración. Ahora bien, la figura 20, esta figura 20, pues la de la izquierda, ¿no? La A, que dice reforzamiento en la viga auxiliar, muestra una nueva estructura de viga auxiliar reforzada con refuerzos de refuerzo, ¿sí? Entonces, stiffeners son endurecedores y strength son strengthening, son pues esfuerzo por esfuerzo, ¿sí? Esfuerzos por endurecedores, ¿no? ¿Qué pasa acá? Esfuerzo no, qué pena, refuerzo. Bueno, mientras que el paso se mantiene igual que el de la estructura de prueba al reducir el grosor del área plana. Esta nueva viga auxiliar está hecha con el mismo material. Cabe resaltar que es aluminio 7050, T7451 y el patrón de conexión que los de la estructura de prueba actual. La figura de la derecha, es decir, que tiene una forma de refuerzo en forma de arco de la viga auxiliar. Entonces, muestra otra estructura novedosa que tiene una configuración y un patrón de conexión diferente de los de la estructura original. Esta viga auxiliar se desarrolla en base a la consideración de la absorción de energía y la capacidad de formación. Es una estructura dividida que consta de dos vigas de conexión, es decir, estas dos vigas que están conectadas por una tabla en forma de arco, ambas hechas, estas dos vigas verdes, ¿sí? Están hechas del mismo material, aluminio 7050, T7451. Los espesores de estos dos componentes se determinan para mantener el peso de esta nueva estructura igual que de la viga auxiliar utilizada en la estructura original, aunque no hay larguerillos o refuerzos de refuerzo como en la de la izquierda. En la parte posterior de la placa en forma de arco, la forma de la placa es responsable de la gran capacidad de absorción de energía de impacto, ya que la forma de arco permite una deformación mucho mayor que la de la forma plana. Entonces, básicamente, según por la forma de arco que tiene esta tabla al unir estas dos vigas, ¿sí?, va a ayudar a obtener una mejora en la absorción de energía del impacto de esa ave. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que nosotros vayamos a verificar ese impacto del ave, si el impacto es en este punto de la unión de las dos vigas, puede que el impacto sea solo acá, pero si el impacto solo va a ser acá, va a producir agrietamientos hacia todas las direcciones, y como no tiene diferentes refuerzos endurecedores o refuerzos de refuerzos, entonces toda esta lámina en forma de arco se va a empezar a agrietar hasta destruirse, y lo que va a producir es que esta unión en forma de arco se destruya y la configuración de esas vigas se dañe, porque obviamente si no hay esta unión en forma de arco, pues las dos uniones van a quedar de vigas, van a quedar juntas, ya no habría un intermediario como
la tabla en forma de arco que desarrolle o que le dé esa forma. En cambio, en la de la izquierda, bueno, cabe resaltar que esto tiene una absorción de energía al impacto. Pero ¿qué pasa acá? Cabe resaltar que acá vamos a observar que hay más subdivisiones, entre comillas. ¿Qué van a hacer? Entonces tenemos los mismos larguerillos, 1, 2, 3, 4, 5, pero tenemos unas subdivisiones que nos van a permitir que si el impacto es acá, el agrietamiento llegue hasta sus límites, como bien lo decía anteriormente, y termine ahí, no dañando totalmente la estructura ni su formación. Es decir, que no va a dañar totalmente o instantáneamente como lo produciría acá la estructura y su forma. Pero cabe resaltar que acá no tiene la misma capacidad de absorción de energía al impacto del pájaro como la de la derecha. Continuando con la explicación de la prueba número 1 realizada para el diseño de una cola vertical compuesta, procedemos a explicar las predicciones numéricas. En este caso, pues vamos a tener en comparación una viga auxiliar reforzada y una viga auxiliar reforzada arqueada. Y podremos observar qué esfuerzos se generan en estas y hacer una comparación con la viga original. La diferencia entre las dos como tal es estas estructuras de soporte de refuerzo, que en el primer caso son vigas un poco más delgadas que van a evitar un agrietamiento mayor, y en el segundo caso es una superficie que como tal refuerza esa área de impacto, pero que como tal evite una fractura, una penetración, un impacto directo hacia la parte interior, generando agujeros en la superficie. Para explicar un poco mejor esto, pues aquí tenemos la imagen de las tres estructuras: la original, la de reforzada con vigas y la que tiene una superficie arqueada que pues evita una deformación mayor. Aquí tenemos las imágenes de las simulaciones. En el primer caso, pues podemos ver que la zona de impacto tiene un esfuerzo equivalente muy alto, que pues como podemos comparar en la imagen real, pues se va a agrietar esa superficie. En el caso de del segundo diseño, que es la viga reforzada con estas vigas, se genera un esfuerzo equivalente también bastante alto, pero soporta mayor tiempo ese esfuerzo y evita la penetración de la estructura en este caso, que igualmente sucede en el refuerzo de forma arqueada, que también no se genera un agrietamiento en la estructura, sí se generan esfuerzos equivalentes bastante altos, pero gracias a esos refuerzos de una u otra forma se puede mantener la integridad de la estructura como tal, como lo podemos confirmar con la gráfica de la figura número 23, que en el caso de la viga original, que es la línea negra punteada, a los 3 microsegundos, un poco más, 3.2 microsegundos, la estructura generó fractura, generó un agrietamiento total y pues cayó su esfuerzo máximo equivalente y pues se generó el agujero, mientras que en las otras dos vigas que estaban reforzadas sí hubo un aumento de ese esfuerzo equivalente, pero se mantuvo constante, tuvo subidas y bajadas de esos esfuerzos, pero no generó una fractura permanente, un agrietamiento permanente dentro de esas vigas. Bueno, en la figura anterior pues teníamos como tal esa comparación de las deformaciones de los esfuerzos máximos equivalentes
Y en esta figura podemos hacer una comparación de las tensiones equivalentes generadas sobre esas estructuras. Entonces, pues en el primer caso, como ya sabemos, pues obviamente después de los 3 microsegundos la estructura se rompió totalmente y pues generó fractura total sobre la superficie, mientras que en las otras dos se puede observar que sí hubo unos aumentos de tensión, pero fueron distribuidas hacia esas vigas que fueron instaladas, evitando ese rompimiento de la estructura como tal. E igualmente acá, en la estructura, en el refuerzo de forma arqueada, aquí se pueden observar unos puntos altos de esa tensión equivalente, pero de igual forma no hubo rompimiento en la superficie. Quizás en un tiempo mayor puede ser posible que la estructura arqueada pues genere primero fractura que en la estructura reforzada con las vigas, ya que pues tiene puntos de esfuerzos y de tensiones un poco más altas que en la reforzada solamente por vigas. La segunda prueba que se hizo para confirmar estos refuerzos en contra de los choques de las aves fue también realizado en la parte delantera de las aeronaves, del avión en este caso. ¿Qué sucede acá? Normalmente detrás de la cúpula del radar se instalan ciertas estructuras para evitar que este choque con las aves pues genere daños en estos radares y pues pueda provocar errores. Entonces lo más recomendable es generar refuerzos allí para que no vaya a tener problemas mayores la aeronave en vuelo. Entonces pues el diseño como tal se puede observar en la figura 26, que es hacer unos refuerzos con láminas que en este caso pues van a amortiguar ese golpe y que de una u otra forma se van a deformar, pero van a evitar que el impacto pues genere daños mayores. En la figura 27 pues se hace una simulación en donde se genera el impacto con un proyectil, por decirlo así, pues de un ave ya debidamente procesada, como se había explicado anteriormente, y pues ya más adelante verificar o poder observar esas deformaciones que se generan y si puede esta estructura soportar y amortiguar ese golpe y evitar daños mayores en la aeronave. Aquí pues tenemos la comparación en el tiempo de 0 microsegundos a 1.111 microsegundos del momento del impacto. Entonces pues a 0 segundos del impacto, recién impactó, pues se genera un impacto, un agrietamiento, una deformación, pero pues no pone en riesgo la integridad como tal de la estructura. A los 0.370 microsegundos pues ya se genera una deformación mayor, se va deformando hacia el interior dependiendo de la superficie que tocó o por donde impactó el ave, y ya pues en los 0.741 microsegundos aquí y pues el final que es 1.101 microsegundos pues ya hubo una deformación muchísimo mayor y de una u otra forma si hubieron daños en las estructuras bases, que serían estas vigas de acá, se generaron daños por el impacto. Lo que hizo fue hundirse la superficie y de una u otra forma dañar esas vigas, esas estructuras fijas que pues sostenían como tal la lámina. Entonces, para evitar lo que veíamos en la diapositiva anterior, que se generaba el hundimiento de la lámina por estas zonas,
que igualmente pues no era que amortiguara mucho el golpe, que también dañaba de una u otra forma estas vigas. Entonces pues hay una segunda opción, que es insertar como formas, cajones, pues de aluminio en este caso, que serían estas tres, para evitar ese hundimiento de esas láminas y pues obviamente pues disminuir el riesgo de fractura como tal en las estructuras bases del avión, que en este caso pues sería para proteger los radares del avión en la parte delantera. Entonces aquí tenemos la imagen con esas estructuras reforzadas y pues después del impacto con el ave. Entonces, ¿cómo se puede observar que ya no hubo un hundimiento tan pronunciado de estas láminas, sino que pues ya no hubo un daño mayor en estas vigas y pues se disminuyó en gran cantidad el esfuerzo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ubicando los bloques de aluminio en los agujeros que están entre la estructura y las láminas, se puede hacer una comparación de cómo el tiempo pues aumenta, el tiempo ya de formación de daño a las otras estructuras por la lámina que recibía el impacto era de 1.111 microsegundos, mientras que en este caso con estos bloques de aluminio pues ya se aumentó el daño, el tiempo de daño a 1.852 microsegundos. Pues también se puede tener o se puede resaltar que de una u otra forma sí se genera daño en estas láminas, se genera una deformación permanente, pero ya no se ve tan afectada la lámina interior que ya va integrada en el avión como tal, ni tampoco en las vigas que lo soportan, sino que en este caso pues ya sería una deformación total de la lámina, pero pues esa sería como tal su función, amortiguar ese golpe y evitar daños mayores en la aeronave.